El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Una de las cosas que se me hacen muy interesantes es descubrir el proceso de la vocación. Ya salió incluso una prédica sobre la vocación. Y el primer elemento importante para poder responder, la vocación es un llamado. Alguien te llama y tú respondes. Y a veces pensamos que la vocación es solamente para las monjas, las que fueron llamadas a las monjas, o las que fueron llamados al sacerdocio como un servidor. La vocación es para todos, o sea, el llamado es para todos. Nada más con diferentes opciones: casados, solteros o consagrados, ya sea la vida religiosa, la vida sacerdotal. Todos estamos llamados, la misma vocación, todos estamos llamados a ser mejores cada día, a no quedarnos estacionados, a no justificarnos en que no estoy haciendo lo que me corresponde porque otra persona no está haciendo la parte que le corresponde. Ejemplo, matrimonio. Tú entras al matrimonio, te casas con una ilusión, ¿sí o no? Con unas ganas: voy a ser feliz, bien bonito. Pero ay, compadre, te das cuenta que pues no era lo que esperabas, por todos lados, no era lo que esperabas. Y la vocación pues empieza a perder su fuerza porque la otra persona no cumple con la parte que le corresponde. Y entonces yo empiezo a justificarme para no hacer la parte que a mí me corresponde. La vocación es para todos. La vocación es un llamado que Dios te hizo a ti, que tú libremente aceptaste. Casarte. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Que no habrá faltado alguno que sí, ¿no? Pero ya, entonces no hubo un verdadero matrimonio. Pero tú libre y voluntariamente dijiste: acepto. ¿Sí o no? Levante la mano, ¿quién lo obligaron? ¿Te obligaron a ti, mija? O entonces puedes anularlo. Si fue por obligación, te agarraron dormida. Bueno, ya se murió. Bueno, entonces ya, quédate como chinita libre. Pero los que todavía no se les muere, ni modo. No, pero aprender a responder por el llamado. Los que Dios nos llamó a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pues tampoco nos obligaron. No se puede vivir esto bajo una obligación. Es una opción, es una respuesta que cada uno de nosotros hacemos a ese llamado. Ahora, eso significa ser mejores. Y para ser mejores, ¿qué crees que tiene que pasar? Te tienes que superar tú. Y la única manera de superarte tú es a través de tus errores y los errores de otro, para crecer, para madurar, no para quedarnos estancados. Yo hago esto porque el otro no hace,
o yo hago esto porque el otro me hizo esto. No, exigirme a mí en función del llamado, no exigirme a mí en función de lo que el otro haga o deje de hacer, porque si no entonces estaríamos llenos de mediocres matrimonios, mediocres monjas, mediocres sacerdotes. Yo creo que aquí no hay mediocres, ¿o sí? A ver, levante la mano, ¿quién se considera mediocre? Qué bueno, ¿no? Mire, pura gente que se esfuerza, que está luchando. Es precisamente, entonces, Dios nos ha llamado a ser mejores cada día, ir creciendo. A este aspecto, hablando en términos teológicos o de fe, nos llama a ser santos. O sea, la vocación para todos es la santidad. Nada más que nosotros, para que no se oiga tan feo, y dice, no, pues eso nada más para los que ya son santitos, yo no voy a ser santo. No, es que la santidad es luchar cada día para ser mejor y para responder a lo que Dios te está pidiendo. Ninguno de los que ya son nombrados santos llegaron a ser perfectos, nadie. La única que pudo llegar a un grado de perfección humanamente hablando es mi Madre Santísima. Todos los demás que se les llama santos, San Pedro y San Pablo, como los que ahora estamos celebrando, pues nunca llegaron a ser perfectos. Tenían un genio de la fregada. Sí, así como ustedes comprenderán, tenían un genio que ni ellos se aguantaban, pero fueron creciendo. Ahora, ok, entonces es una respuesta para ser mejores. Espero que ustedes, viendo al yo de ustedes de hace unos años atrás, al yo de ahorita, sean mejores cristianos. Si sí es así, entonces ya están empezando a ser santos. Tal vez no tengan la aureola ni las alas, tal vez tengan cola todavía, pero ya están empezando a ser santos, porque están siendo mejores versiones de ustedes que la de hace algunos años. No quiere decir que ya superaron, y dicen, no, padre, pues parece que voy de mal en peor porque salen otras cosas. Pues claro, pues esa es la lucha diaria, pero estás luchando y estás tratando de ser mejor. Ok, ese es el primer elemento. El otro elemento es, ¿qué se necesita para responder? Para poder responder. Y lo meditaba yo en una prédica, decía, el primer elemento para poder responder a esa vocación es descubrir lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí. Cuando yo descubro lo que Dios ha hecho por mí, entonces yo respondo. Yo voy a responder. Aquí veo dos jovencitos. Son hermanos, son novios, son amigos. Bueno, a lo mejor anda queriendo quedar el uno con el otro ahí, yo ahí metiendo mi cucharota. Pero vamos a suponer que este jovencito anda detrás de las carnitas de esta jovencita, ¿sí? Y pues anda, ¿qué es la manera para que esta joven pueda responder? Descubrir lo que este joven está dispuesto a hacer por ella. Y ahí es donde uno se queda así como que, ¿sí? Porque cuando andan de novios, dan lo mejor. Cuando están de esposos, dan lo peor. ¿Sí? Pues es triste, ¿no? Pero, ¿sí o no? De novios sacamos lo mejor. Y entonces, órale, ¿a poco así va a ser siempre? Yo me caso. Pero ya que se casan, dices, ¿dónde está con el que me casé? Pues no, que me estaba dando lo mejor, ahora me está dando lo peor. Para poder responder en el hacia el matrimonio, pues obviamente valoramos a la otra persona, ¿sí o no? La valoramos por sobre todos los demás como el ganón, el que se llevó la lotería. Te llevas este forro, este es tu premio, aquí estoy. Esto es interesante porque, de alguna manera, cuando nosotros descubrimos lo que Dios hace por nosotros, somos capaces de dar lo mejor de nosotros. Esta es la tarea más importante en la vida espiritual. Para que una persona pueda responderle a Dios a este llamado, tiene esta persona que descubrir lo que Dios ha hecho por él. Y esto, en la medida en que lo va meditando, en la medida en que lo va asimilando,
puede responder de una manera nueva, una manera única, una manera cada día renovada. Ahora, hay dos aspectos muy sencillos. En este ámbito vemos a personas como Pedro y Pablo que van a ir descubriendo primero la experiencia con Dios, pero no es suficiente esa experiencia con Jesús para poder responder igual. Lo vemos en el Evangelio. Mi querido Pedro, un hombre atrabancado, rudo, temperamento fuerte, decidido, pero también muy inseguro e inmaduro. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y él contesta: unos esto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Jesús lo felicita: bienaventurado tú, Pedro, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, o Simón Bar Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y dice algo muy interesante, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto es muy interesante. Pedro tiene el poder, que era uno de los otros aspectos que hablamos, el poder que es parte importante de esta vocación. Cuando Dios te llama, ¿qué crees? No te manda a la guerra sin fusil, sería gacho. Imagínate aguantar a tu pareja sin las herramientas, pues lo matas o la matas o lo mandas a la fregada, como es lo que sucede con los divorcios. Pues no han sabido usar las herramientas, no han sabido usar el poder que Dios te ha dado para responder. Es un poder. Y esto obviamente lo veíamos el domingo pasado, cuando Jesús, ¿se acuerdan lo que decía el domingo pasado? Jesús iba a la ciudad de Jerusalén porque ya sabía que había llegado su momento, y iba a pasar por la región de Samaria a una ciudad para pasar ahí la noche y seguir su viaje. Los samaritanos, al saber que Jesús nada más iba de paso, iba para la ciudad de los judíos, que es el centro de Jerusalén, y los samaritanos y los judíos están peleados, pues no quisieron recibir a Jesús. Y no faltó dos de los discípulos muy buena onda, los Boanerges, los hijos del trueno, así se les decía, Boanerge, hijo del trueno, que dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, un rayo del cielo para que consuma esta bola de gachos? O sea, tenían el poder, pero todavía no habían descubierto lo que Dios iba a hacer por ellos. Y desgraciadamente muchos entramos al poder del matrimonio, al poder de una relación de amistad, al poder de un trabajo, al poder de una influencia que se tiene por una profesión, un médico, un licenciado, un maestro. O sea, se tiene un poder, se te da este poder, pero el problema es que muchos de nosotros aceptamos este poder sin tener conocimiento de lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando yo entro a una realidad de poder sin conocer lo que Dios ha hecho por mí, sucede que no sé servir, que no soy capaz de servir. Más bien, soy capaz de que me sirvan y utilizo ese poder para servirme. Pedro tiene este poder, pero no lo va a entender, porque más adelante, aunque no aparece aquí, sucede algo muy curioso. Jesús dice: y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los fariseos, a los sacerdotes, y va a padecer, y va a sufrir, y va a morir, y va a resucitar al tercer día. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, que esto no te suceda. Y el mismo que Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado mi Padre, y ahora tú serás llamado Pedro. Ese mismo le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo? Precisamente porque tenía poder, pero no tenía el conocimiento del amor de Dios. Todavía Jesús no había muerto,
ni había resucitado. ¿Y saben qué es lo triste? Que para muchos de nosotros todavía no hemos descubierto la muerte y la resurrección de Cristo. Sabemos porque nos lo han dicho, sabemos porque lo dice la Biblia, sabemos porque esto nos lo repiten pues en las misas, nos lo dicen en los retiros, pero no lo sabemos de conocimiento, pero no de hecho. O sea, no ha sido una experiencia que hayamos vivido. Es interesante, por ejemplo, ver la primera lectura, la carta, los Hechos de los Apóstoles. Si pusieron atención, ¿verdad que sí pusieron atención? Aunque sea miéntanme, no sean gachos, ya de perdida. Bueno, es como Herodes manda apresar a Pedro, lo mete en la cárcel y su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Pedro estaba en la cárcel y sucedió algo maravilloso. Como Pedro, de ser un cobarde, como Pedro, de no entender, al experimentar la misericordia de Dios y la experiencia de la salvación, Pedro empieza a ser un instrumento maravilloso. Y Pedro va a ser liberado de la cárcel porque todavía no era su tiempo. Dice la narración que la noche anterior, el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro se estaba echando un coyotín, como muchos de ustedes ahorita aquí en misa, ¿sí? Estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta. O sea, imagínense, dormido entre dos soldados, y aparte en la reja, centinelas, y luego más adelante otros centinelas. Era imposible que se escapara. Y dice, de pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Las cadenas que le sujetaban se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. O sea, Pedro no tiene idea de lo que está pasando. Está en la cárcel, está con cadenas y pues se ha quitado las sandalias, se ha quitado la túnica. Imagínate que de repente le dijeran, ¿sabes qué? Ponte todo. ¿Pero para qué? Si estoy en la cárcel, pues ¿cómo le voy a hacer si mira todo cómo está? Pedro simplemente, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuestionó? ¿Era lógico que se pusiera las sandalias y que se pusiera la túnica? No. Aunque le hubieran podido ayudar a quitarse los grilletes, las cadenas, pues estaban los soldados y estaban los otros soldados. Esto es bien interesante. Cuando uno descubre lo que Dios ha hecho por él, el Señor puede liberarte de las cadenas aún contra toda lógica, las cadenas de la enfermedad, las cadenas del odio, del rencor o de algunas realidades. A veces el Señor permite, no manda, esa realidad para que tú des gloria desde esa realidad, pero otras veces el Señor te saca, pero tú tienes que aprender a obedecer, a confiar en Él, aunque parezca ilógico o aunque vaya en contra de lo que tú quieres y sientes, porque muchas veces lo que queremos y sentimos no va de acuerdo a lo que el Señor nos pide, y estamos acostumbrados a dejarnos más llevar por lo que quiero, por lo que me gusta, que por lo que debo. Es triste, pero fíjense, dice así, que, ahí está acá de este lado, dice que el ángel le tocó a Pedro en el costado, lo despertó y dijo, levántate pronto. O sea, pues estoy encadenado, ¿para qué me levanto? Al levantarse, las cadenas se cayeron. Luego vino, ponte la túnica, ponte las sandalias, ¿sí? Y dice, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Le parecía más bien como que estaba dormido. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció.
Y entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Esto puede ser el parteaguas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dios tiene el poder para liberarme de la enfermedad? ¿Sí o no? ¿Dios tiene el poder para liberarme de esta situación familiar? ¿Sí o no? A veces esa cárcel no es algo que yo busqué. Incluso a lo mejor esa cárcel, que puede ser la enfermedad, es consecuencia del pecado de otros o consecuencia de mi propio pecado. Dios tiene el poder para sacarme de esa cárcel y ni siquiera yo darme cuenta. Como lo hizo con Pedro, lo tomó, lo despertó, lo hizo que se levantara y caminara por en medio, pasara por en medio de todas las guardias y nadie lo vio. Obviamente él tuvo que aprender a obedecer. Él tuvo que aprender y todavía no lo entendía muy bien. Ya hasta después dice: ahora veo cómo el Señor me libró. Pero si vemos más adelante en su vida, Pedro muere crucificado y de cabeza. Bueno, él pidió de cabeza para no morir como su maestro. ¿Por qué no lo libró Jesús de eso si ya lo había librado de la cárcel? ¿Por qué no? Y es que ahí es donde entra un misterio. El misterio que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Y se llama la divina voluntad. ¿Se llama cómo? Y cuando digo divina voluntad, no es que Dios haya querido que Pedro terminara en la cárcel y terminara crucificado, ni tampoco Dios ha querido que tú termines enfermo con esos problemas. No es la voluntad de Dios. Esa realidad que tú estás viviendo es o tu pecado o el pecado de otro, o una realidad que tiene que ver con algo más complejo que no lo podemos entender. La divina voluntad se va a manifestar desde tu realidad, desde aquello que tú estás viviendo, que tú estás padeciendo. Desde esa realidad el Señor quiere hablarte y quiere que tú lo escuches para que se manifieste lo que Él quiere para ti. Desgraciadamente, pues no estamos abiertos a esta voluntad de Dios y nos da miedo la cárcel. O estamos renuentes a creer que Dios pueda liberarme y no, eso se llama estornudar. Hasta se me sacudió el cerebro. ¿En qué estaba? Ay. Yo medio sonso y luego los estornudos que no me ayudan. Ya, bueno, por ahí iba la idea. Dice que Pedro salió detrás de él, que nosotros muchas veces hacer la divina voluntad va con un plan más grande que el nuestro. Nuestro plan es pequeñito, importante para nosotros, pero la cuestión es: ¿quiero trabajar para hacer mi proyecto, que podrá tener una trascendencia de un momento, de un segundo, de unos días, incluso de un año o de toda mi vida? ¿O quiero trabajar en el proyecto que va a trascender toda la eternidad? Por eso, cuando queremos nosotros entender el por qué Dios permite las cosas, pues a veces nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto y una manera de ver las cosas en el ahorita, en lo inmediato, en lo que me va a afectar. Pero Dios lo ve en conceptos eternos. Entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer? Confiar en Él. Como una mamá, sus bebés confían en ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Los niños de brazos, ahí están con los nietos, ¿sí? Aunque don Pedrito está echando un coyotín bien sabroso ahí, pero están con los niños, ¿sí? Y el niño confía en la mamá, confía en el papá. El niño no se pone a pensar, simplemente se abandona, y cuando lo abraza, el niño confía completamente en la mamá o en el papá, ¿sí o no? Luego, si son abuelos, más, porque me los echan a perder, ¿sí? Pero confía. Así nosotros no entendemos lo que está pasando, pero yo me agarro de Dios. Me da mucha risa a veces los niños. Dios no me ha favorecido con una muy buena cara. Y hay niños chiquitos, no sé por qué. Hay unos que me abrazan y me apapachan, pero hay otros que me acerco y ay, compadre, chillan como si estuvieran viendo a una cosa medio rara.
Me da mucha ternura porque cuando me acerco empiezan a chillar. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Se abrazan de papá y de mamá. Eso es lo que yo tengo que aprender a hacer. La realidad que estoy viviendo no es agradable, pero tengo que aprender a abrazarme de papá. Lo que pase ya no depende de mí. Como cuando el niño se abraza de mamá y tiene miedo. Pero lo que pasa ya no depende del niño, depende de la decisión de mamá, ¿sí o no? Si es alguien que quiere hacer daño, la mamá lo va a defender como leona enjaulada, que no le toquen a sus cachorros porque cuidado. Pero si es para hacerle un bien, el doctor que quiere inyectarlo, ¿qué hace la mamá? ¿Lo va a dejar o no lo va a dejar? El niño va a entender por qué mi mamá me está haciendo esto, me está traicionando. No lo entiende, ¿sí o no? Y se agarra más de la mamá y lo están inyectando y el niño no suelta a la mamá. Pues así nosotros, en esta vocación, tenemos que enfrentarlos a cárceles, a realidades que no entendemos. Quisiéramos que Dios nos sacara de esta realidad, quisiéramos que Dios cambiara esta realidad, pero a veces no se puede. Pero es necesario en toda esa realidad aprender a abrazarme de Dios. Y esto solamente se puede hacer desde la confianza, el abandono, el aprender a renunciar a mí mismo para dejarme guiar por Dios. Y esto, vuelvo a con lo que inicié, no lo puedo hacer, no puedo confiar en Dios, no puedo abandonarme en Dios hasta que no entienda, y no con un entendimiento intelectual, sino con el entendimiento del alma, lo que Dios ha hecho por mí. Cuando entiendo lo que Dios ha hecho por mí, entiendo y me abandono. Me duele lo que estoy pasando, no quiero vivir esto, pero me abandono en el Señor. Si tú lo permites es porque es lo mejor para mí. Aunque tú pudieras evitarlo, esta situación, pero es algo que será necesario, yo no lo sé, pero que de esta realidad tú te vas a manifestar. Entonces ya mi enfermedad o ya mi problema lo puedo enfrentar con otros ojos, lo puedo vivir con otra realidad. Y es interesante si lo vemos con la segunda lectura, y con esto termino. Lo que Pedro primero en sí Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Segundo, Pedro va a ser descalificado o va a ser llamado a la atención porque él quiere evitarle a Jesús el sufrimiento. Tercero, Pedro aprende a confiar en Dios a tal grado que está en la enfermedad o está en la cárcel y está dormido, está descansando. Pudiera estar angustiado, pudiera estar gritando, pudiera estar enojado, pudiera estar cuestionando a Dios. ¿Por qué me permites esto? Si mira, yo te estoy sirviendo, si mira, yo estoy evangelizando, estoy haciendo lo que tú me dices. ¿Por qué permitiste que me metieran a la cárcel? Pedro no cuestiona, Pedro no está enojado, incluso está en paz, se puede dormir, está tranquilo y Dios lo saca de esa realidad. Pero después Pedro va a aprender a dar su vida, que es lo que nos enseña Pablo en esta segunda lectura de Pablo a Timoteo. Dice: querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio. ¿La hora del qué? Oigan, ¿y no se han puesto a pensar si ya llegó la hora de ustedes de su sacrificio? ¿O piensan que por su cara bonita ya estaban? Ay, sí, mire, yo voy a la iglesia, yo me doy mis golpes de pecho, yo aguanto las prédicas del Padre, que luego se avienta unas muy largas, y ya con eso, no. Todo fiel cristiano tiene que estar preparado para la hora de su sacrificio. Si no, olvídate, no eres católico. Mejor vete a esa famosa, digo famosa porque tiene sus programas, pare de sufrir, porque no estás dispuesto a sacrificarte. No estás dispuesto a sacrificarte, entonces te equivocaste, chato, te equivocaste de iglesia. Aquí todo mundo se tiene que sacrificar. Todo mundo se tiene que ¿qué? ¿Has pensado en tu sacrificio? ¿O piensas que tu sacrificio, ay no, es que yo ya di, yo ya me entregué, yo ya hice? No, hombre, si apenas estás empezando,
Ayer mi papá sufrió un accidente. Tiene la costumbre de quedarse dormido en la mesa del comedor. Mi mamá le ha dicho, no lo hagas. Pero ya ven cómo son los viejitos, ¿no? No ponen. También mi mamá no es muy obediente, que digamos, pero bueno. En caso es que el viejito se quedó dormidote allí y de repente oyó un ruido, se paró rápido, se volteó y azotó como chancla vieja. Pero cayó de la altura así, como árbol, cuando lo cortan, ya ven que le hacen así, ¡niño! Pues se fracturó el hombro, se luxó el hombro. Yo estaba viendo a un enfermito en el hospital, en el ISSSTE, mi mamá, hijo, tu papá se cayó, no lo puedo levantar. Luego, pues no lo trates de levantar, ya se había caído en otras ocasiones. Y de aquí en lo que llegaba, le hablé a los frailes, a los novicios, oye, Fray Hugo, ve a ver a mi papá que se cayó, por favor. Ya que yo vengo en camino hecho la fregada, al fin soy chilango, pues venía manejado un poquito más rápido de lo costumbre. Y sí, y entonces me habla el fray y me dice, padre, no lo puedo mover, tiene el hombro completamente deformado. Yo dije, ups, bueno, pues ya. Llegué y el viejito estaba tirado en el suelo con un dolor intenso. Ya le inmovilicé el hombro, lo levantamos y ya lo llevé al doctor. Primero a sacar unas radiografías y ya en las radiografías bien simpáticos, cosas muy interesantes. Mientras estábamos en la radiografía esperando que se le hicieran, yo entré con mi papá, uno de los frailes, Fray Sergio, me estaba esperando afuera, y salió un señor que estaba en uno de los cuartitos tomando radiografías y dijo, ¿dónde está el padre Jorge? Dice, ¿cómo supo? Dice, porque lo oí. Yo digo, ni me puedo portar mal porque hasta por el nombre, la voz me reconocen. Y bien bello, dice, padre, que me dejaba un granito de arena, ¿no? Y bueno, se le hizo los exámenes, fui con un doctor, bellísima persona, doctor Benjamín, y lo tuvieron que reducir la fractura, tenía fractura y luxado, tuvieron que reducir la luxación porque el hueso quedó por acá roto, entonces hicieron una maniobra, pero tenían que anestesiarlo para que no le doliera, y lo anestesiaron, vino un anestesiólogo también bellísima persona, y bueno, quedó bien, pero mientras mi papá estaba así, agachado y no se podía mover, y le digo, bueno, pues antes de que lo llevé al hospital y antes de que lo confesé, le di la indulgencia plenaria, lo santoleé, pues que valga la pena tener hijo cura, ¿no? Pues digo, que le sirva de algo, haber tenido un hijo cura, pues le digo, si te mueres te vas al cielo. Así es que ya, si te mueres ahorita, papá, te vas al cielo. Y mi papá así como diciendo, ya me voy a morir. En una carita que puso mi papá, bien bello. Y ya le dije, papá, es tu hora de tu sacrificio. Ofrécelo por mi mamá, por mis hermanos, por tus nietos y también por mí. Es su hora de sacrificio. Él quería caerse. Mi mamá le puso el pie porque ya le caía gordo. O yo le puse una trampa para ver si ya se moría. Es un accidente. Puede lamentarse y sentir lástima de sí mismo y renegar, o decir como Pablo, dice, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Levante la mano los que están enfermos. ¿Que ha llegado la hora de qué? ¿Están entendiendo para que quiten esa cara de riñón compungido y ese genio de la fregada que nadie los aguanta? ¿Saben por qué se les llama pacientes? Porque tienen que ser. ¿Y qué son los pacientes? Impacientes. Y no, de veras que luego digo, ay Señor, ¿por qué se les llama pacientes si no tienen nada de paciencia? Pero bueno, el dolor no es fácil. Ha llegado la hora de mí. Levanten la mano los que tengan problemas con su pareja, su esposo, esposa, hijos, padres, amigos, que tengan problemas que dicen, ya no, a ver, levanten la manita los que están con ese problema. ¿Ha llegado la hora de su qué? Y no se trata que sacrifiques a tu marido, eso no es sacrificio, eso ya es asesinato. No sacrifiques a nadie, tú te tienes que sacrificar, no que tú vayas y sacrifiques a alguien. Ha llegado la hora de que yo me sacrifique, y esto no es de un momento, ya me sacrifiqué,
es cada vez que viene una situación, buena o mala, donde yo me sacrifico. Pero el problema es de que muchos llegamos a la hora del sacrificio y ¿qué creen? No estamos preparados. Y en lugar de sacrificar, ¿qué hacemos? Nos volvemos sacrificio para los demás. Explico. En lugar de yo ofrecerme como sacrificio, los que me tienen que aguantar ofrecen su sacrificio porque yo estoy de un genio y ando con mi carota y ando renegando y ando mentando madres y mentando padres y ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, que me duele! ¡Ay! Y aguantar a una persona así, de veras que es un sacrificio. Yo nada más digo, yo no digo que ustedes sean así. ¿Verdad que no? ¿Verdad que son unos santos? Ah, usted sí entendió la primera parte de la prédica. Estamos trabajando en la santidad. Ya somos santos porque queremos serlo. Y estamos caminando en la santidad. Entonces no esperes a que te pongan en un altarcito con tu cara de santo así y que todo el mundo venga a tocarte. No, la santidad es la decisión de hacer lo mejor de mí cada día. Y tengo que enfrentar el sacrificio. Y esto es nada más lo que dice Pablo, pero ¿cómo se prepara? Fíjense, ha llegado para mí la hora del... Miren, hay otro momento también muy interesante. A lo mejor aquí no hay enfermos, ahorita hay personas que no están enfermas o que no tienen problemas, pero tienes que hacer cosas que a veces no te gustan, ¿sí o no? Y luego, entonces, esa es la hora de ¿qué? A veces, padre, que si puede ir a ver a un enfermo. A veces, híjole, cómo me cuesta trabajo. No porque no me guste hacer mi trabajo, sino porque luego, pues con todo respeto, a veces, pues están al lado de una iglesia y yo estoy como a 20 kilómetros y quieren que vaya yo y digo, oye, y el padrecito de ahí, ay, es que yo quiero que venga usted. Pues no, o sea, no sean gachos. Y la verdad, trato de tener la disponibilidad. Y a veces la que me tiene que aguantar es Madre Blanquita, porque es la que me dice, padre, pero es que no, ¿por qué no? Ya que eché pestes, rayos y centellas, ahí voy. Pero es aprender a hacer mi sacrificio. Hacer no lo que quiero, sino lo que debo. Entonces yo te pregunto, católico chafa, ¿eres de los que estás preparándote para que cuando te toque hacer el sacrificio, tu enfermedad, problemas o situaciones que no quieres, o que se te hacen una injusticia? Se te hace una injusticia que te lo estén pidiendo, que te lo estén exigiendo, o que tú seas víctima de una injusticia. Si lo puedes solucionar, soluciónalo. Pero si no, ¿qué vamos a decir? Ha llegado la hora de mi... Otro ejemplo, en el trabajo. ¿Cuántos sienten que ustedes hacen más que los demás? Y que no les toman en cuenta, y luego hasta los, como digo vulgarmente, ven burro y se les antoja viaje. A ver, levante la mano los que tienen cara de burro. Sí, que dices, oye, es que no es justo, ¿sí o no? Y te cargan la mano. Y dices, pero ¿por qué yo y el otro? Si yo ya hice. Entonces, estas palabras, si las aprendemos a meditar, va a ser como desconectarte de esa rebeldía y decir, ha llegado. A ver, más fuerte. Ha llegado. Pero mi sacrificio solo, pues dices, como que no vale, como que no tiene sabor. Pero si es un sacrificio unido al sacrificio de Cristo, imagínense una gota solita, ¿qué hace? Pero si esa gota le echamos al océano, no hombre, va a ser un despapalle. ¿Sí? Como cuando una gotita aquí, pero la meto en una cubeta de agua, yo te voy a mojar con una gota de agua. Pues nada.
Pero si esa gota la echo en una cubeta que ya tiene agua y te la vacío encima, pues dices, oye, sí hizo mucho. Pues así, mi sacrificio siempre tiene que estar unido al sacrificio de... ¿Por qué creen que es tan importante la Santa Misa? Pues si no, entonces ¿de qué sirve? Es el sacrificio de Cristo y nosotros nos colamos, somos gotas ante el inmenso amor del sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces yo me uno como gota al inmenso sacrificio de Cristo. Pero la palabra clave es: llegó la hora de mi sacrificio. Cuando no quieras, cuando es... Miren, si lo hacemos como un ejercicio mental y espiritual, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Porque yo le he estado pidiendo a Dios algo que me ayude para que se me quite lo mula, se me quite lo terco, lo soberbio, lo rebelde, lo Zárraga, lo Martínez, lo Jorge, lo todo, así, porque tengo todo. Y me cuesta mucho trabajo y estoy así como que por dentro tienes que vencerte, pero por fuera no quiero. Está como hace algunos años cuando fui maestro de novicios, primera y única generación que me dieron, ya después ya no me dieron ninguna. Había un joven que en paz descanse, se salió, se casó y luego falleció, Walterio. Entonces yo los levantaba a las 5 de la mañana con el rezo del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María, y ellos tenían inmediatamente que pararse y contestar. Pues empezaba, levántate, y él mismo decía, no quiero, que te levantes, no quiero, que te levantes, bestia, no quiero, no. O sea, él mismo se decía a sí mismo, levántate, y no quería, lo hacía en plan de broma, pero pues nos tenía muertos de risa, ¿no? Porque pues le costaba trabajo, se decía a sí mismo, levántate, y el otro dice, no quiero, estoy dormido, que te levantes, no quiero, estoy cansado, que te levantes. Y bueno, esa es la lucha de nosotros, ¿sí o no? Una parte que dice, sé lo que tengo que hacer, y otra dice, no quiero, ¿por qué voy a ceder? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Y poder vencer esa dinámica que se da en nuestro interior. Cuando yo le he pedido a Dios estos días que me haga entender cómo hacerlo. Y ahorita yo no había leído las lecturas y el Señor nos está dando esto. Es entender que cada acción tiene que ser un sacrificio. Lo único que yo tengo que hacer es prepararme, porque no sé en qué momento me toca mi hora de sacrificio. ¿Cuál sería el máximo sacrificio que puedo hacer? ¿Cuál es el máximo sacrificio? Dar la vida. ¿Hay algo más grande que dar la vida? ¿Cuál será? Dar amor. No, pues yo puedo dar amor a mordidas, a patadas y a pesco. Algo más que eso. ¿Perdón? A ver, primero, usted, allá atrás, ¿la qué? Darse a los demás. Miren, el sacrificio más grande es de mi voluntad. Ese es el sacrificio más grande, en donde voy a dejar de hacer lo que quiero para hacer lo que Dios me pida. Y yo no sé en qué momento me lo vaya a pedir, y si yo no me preparo, voy a justificarme para no hacerlo. Yo se los digo porque yo lo hago. Yo me justifico porque estoy cansado, porque no he dormido, porque tengo hambre, porque me caen gordos. O sea, pretextos no faltan, ¿sí o no? O sea, y uno se justifica porque dices, pues no, es que para no hacerte sentir tan mal, pero mi conciencia no me deja que pues al final cedo. Pero qué hermoso sería que no tuviera que tener esa lucha tan fuerte y que pudiera, sí tener la lucha, pero terminar por decir en un momento dado, sí lo hago. Y ya para que solamente sea en mí la divina voluntad y no mi humana voluntad. Esta es la pieza clave. Entonces, cuando yo encuentro esto, lo que me dice ahorita la palabra de Dios, y puedo hacer como esa mnemotecnia o ese clic en donde, hey, acuérdate, es mi hora del sacrificio. Entonces le doy una trascendencia. Al principio a lo mejor me va a costar trabajo. Yo lo voy a poner en práctica, espero que ustedes también.
y en la siguiente ocasión vemos cómo nos fue. Creo que puede ser muy alentador descubrir esta nueva forma. Bueno, dice Pablo: ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. ¿Qué es lo que necesito para vivir este sacrificio? Primer elemento. Hace muchos años, cuando yo estaba joven, practiqué artes marciales. A mí me encantaba el Kung Fu. Siempre he sentido una gran admiración por las artes marciales. Nunca ganaba y me rompían a cada ratito la boca, pero eran combate tras combate tras combate para irte preparando. El problema conmigo es que sin lentes pues no veía nada y no podía entrenar con lentes. Entonces yo estaba listo, pero no veía el momento en que me venía la patada. Y como cuando manejo, yo manejo de oído. ¿Sí saben cómo es eso? Cuando oigo el golpe, ya llegué. Porque estoy más ciego que nada. Entonces hay que estar preparándonos en el combate diario. Hay un combate diario. Si ese combate yo lo aprendo a pelear todos los días, combate espiritual, cuando llegue el momento de mi sacrificio, podré hacerlo. Dice Pablo: he luchado bien en el combate. La lucha entre lo que quiero y lo que Dios quiere. Esa es la lucha que va obviamente a atacar mis sentidos, mis necesidades, mis gustos, mis pasiones, lo que para mí es mejor, lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que Dios me pide que yo haga. Lo hermoso de mi Dios es que no me obliga, Él no me va a obligar ni me pone una pistola en la cabeza para que yo haga lo que Él me pide. Él me invita, yo decido. Por eso empezamos la prédica, ¿con qué palabra? Tengo ya casi una hora hablando y no me ponen atención. ¿Qué palabra? Al principio. Vocación. ¿Cuál fue? Dios me llama. Ahora yo tengo que saber si quiero. Por ejemplo, este par de jóvenes. ¿Qué edad tienes, mija? 15. ¿Y tú? 14. No te metas ahí porque te van a decir sarampión, mija, sarampión. ¿Qué tal si Dios te está llamando para ser monjita? Si tienes la cara de monjita, ya. Es más, tráiganle mira la monjita con su celular en plena misa. Bueno, tráiganle su hábito a la jovencita porque ya va a va a ser monjita. Y aquí al fraile, ¿sí? De una vez ya, para que se metan. Es saber responder a lo que Dios nos pide. Ese es un combate, porque Satanás por un lado te jala, la carne, el mundo, el demonio, sí, te jala, y por otro lado Dios te invita, y es una lucha constante. Por eso Pablo dice: he luchado bien en el combate. Toda nuestra vida espiritual, hasta que nos muramos, va a ser un combate. He corrido hasta la meta. O sea, tengo bien claro cuál es la meta. La meta, ¿cuál dijimos que es? La vocación a la cual todos estamos llamados, la santidad. Pero para que no se oiga como demasiado elevado y que no es para nosotros, ser mejores cristianos día con día. Eso es ser santo. ¿Ok? Entonces, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. 3 elementos fundamentales: luchar en el combate, tener clara la meta y perseverar en la fe. Ustedes ya lo han oído. ¿Qué es la fe? La obediencia. ¿A quién le gusta obedecer? Levante la mano. Ay, sí, les voy a preguntar a sus maridos a ver si es cierto. Por mentirosas se tienen que confesar. Porque, ay, sí, a mí me gusta obedecer. No, te gusta obedecer lo que tú quieres. Pero realmente a nadie nos gusta obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero no es lo que me piden, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sí? No es fácil la obediencia, pero Dios nos invita. La fe, dice Pablo, he perseverado en la fe. O sea, he perseverado en la
obediencia. ¿A qué? Los mandamientos, obras de misericordia, vida de oración, vida sacramental, el perdonar todos los días, no cuando tengas ganas, no cuando sientas bonito, no cuando venga el otro de rodillas con las rodillas sangrantes porque viene desde 1 kilómetro para pedirte perdón y déjame lo pienso. Así hay personas, que todavía se agachan y todavía se dan sus tacos de déjame lo pienso. Bueno, a ver, ¿a quién se parece esta persona? Te perdono, pero no olvido, O sea, como cuchillito de palo. Te están saque y saque lo mismo, ¿verdad, mujercitas hermosas, preciositas, pedacitos de cielo que cayeron, pero como rápagos? ¿Sí? Perdono, pero no olvido. La fe me obliga porque me dice, perdona a los que te hacen daño. Así se llama esposo o esposa. Entonces, ¿qué necesito para poder llegar al sacrificio? Luchar en un combate, tener bien clara la meta y perseverar en la fe, mi obediencia. Porque después de ahí, dice Pablo, ya solo me queda recibir la corona merecida. El premio que Dios quiera darme por lo que estoy haciendo. El premio o lo que me toque vivir. La purificación, purgatorio o el infierno. Y no es porque Dios me condene, es porque yo no me preparé, porque yo no aprendí a sacrificarme. Dice, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Y una característica importante en todo esto, ¿qué crees? Tienes que aprender a caminar solo. La salvación no la vas a vivir en grupo, la tienes que vivir solo. Vas a caminar con tu comunidad, con tu familia. Pero dice Pablo, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. O sea, es una realidad, te vas a sentir solo tarde o temprano, sí o no. ¿Para qué? Para que no te agarres de ninguna persona, solamente aprender a agarrarnos de Dios. Aunque todos me abandonaron, y Pablo estaba haciendo mucho bien, y nosotros que no hacemos mucho bien, Pablo lo único que hacía era servir a Dios, y aún así lo abandonaron. Y tú que no haces todo lo que Dios te pide, y te enojas porque te abandonan. Fíjense nada más cómo es la palabra de Dios, cómo nos pone unas cachetadas guajoloteras para que despertemos, y no de los que estén durmiendo ahorita por el calorcito, sino que despertemos de esta incapacidad de entender lo que Dios está pidiendo. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Fíjense, Pablo no está hablando de que Dios lo va a librar del sufrimiento, de lo que le va a librar es de la condenación de su alma, de tener miedo al sufrimiento. Me ha librado de las fauces del león, o sea, del demonio, que me ha querido a través del dolor, a través del sufrimiento, hacer que yo me aparte. Lo que me libra a Dios no es de la prueba. De lo que me libra a Dios es alejarme de Dios en la prueba. Pero si yo no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo, cuando tengo la prueba, yo creo que Dios me abandonó porque me permite la prueba. Dios no me abandona en la prueba, pero tampoco me va a quitar la prueba. Lo que me va a quitar, si tú te dejas, es que tú te condenes. ¿Sí me explico? Porque, o sea, sería ilógico que Pablo estuviera diciendo esto y que él esperara que no lo mataran. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía, él estaba encarcelado.
Ya estaba preparándose para su muerte. ¿Y por qué dijo que Dios no iba a permitir el sufrimiento? Fíjense, dice, el Señor me seguirá librando de todos los peligros. ¿Qué peligro? El peligro al dolor del cuerpo, el peligro a que lo maltraten, a que lo golpeen o a que lo maten. No, el peligro de su alma. Por eso dice, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Termino con lo que empecé. Mi vocación, la vida eterna, la santidad. Si no lo entienden la santidad como esa meta, entiéndanlo como ese esfuerzo por ser mejores cada día. Y están empezando a ser santos. Santos, todos somos llamados. No es aquel que hace milagros, ni el que de repente tiene un don como el de leer las mentes, el don de conocimiento, o el que tiene el don de bilocación. Santo es todo aquel que desea ser santo y que lucha todos los días por ser mejor. Entonces, aprendamos a ser santos, respondiendo a esta vocación y preparándonos como Pablo nos dice. Y por favor, cuando sientan que ya no pueden, repitan esta frase: ha llegado la hora de mi sacrificio. Pablo lo dice, ha llegado para mí. Óiganlo bien, para mí, no para tu esposo, no para tu esposa, no para tus hijos. Dices, ha llegado para mí la hora de mi sacrificio. Si el otro no ha llegado a su hora, a ti no te corresponde. Y no vayas a hacer tú el sacrificio o por quien tú tengan que ofrecer sacrificio, que sí lo vas a hacer porque no somos perfectos. Entonces, pidámosle a Dios y aprendamos de estos dos grandes hombres, pastores, apóstoles, que nos dejan una enseñanza, nos dejan una riqueza espiritual. Son seres humanos como tú y como yo, con sus grandes miserias, pero también con su grande amor por nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Cerrando nuestros ojitos, vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por todo lo que has hecho por mí. por todo lo que has hecho por mí. Reconozco Que no he meditado verdaderamente y profundamente todos los días lo que tú hiciste por mí y lo que sigues haciendo. Por eso me cuesta trabajo responder a la vocación que tú me has dado de ser santos. Pero esta palabra me cuesta trabajo entenderla, me cuesta trabajo digerirla. Señor Jesús, yo te entrego este miedo, esta indiferencia a querer ser santo. Ahora he entendido que la santidad no es más que el esfuerzo diario de ser mejor cristiano, no comparándome con nadie, sino conmigo mismo. Ser mejor que ayer, o al menos luchar todos los días por ser mejor cristiano. Señor Jesús, yo quiero reconocerte como mi Señor. Sé lo que has hecho por mí, pero todavía no lo asimilo. Como Pedro cuando te reconoció como el Hijo de Dios. Pero tú todavía no habías muerto ni resucitado. Señor Jesús, yo quiero aprender a reconocerte en cada momento de mi vida y llegar a esta meta de la vida eterna. Pero tengo muchos obstáculos
muchos obstáculos, tentaciones, tentaciones, pecados, pecados, miserias miserias que no me permiten. que no me permiten. He estado esclavizado, He estado esclavizado, como Pedro estuvo en la cárcel, como Pedro estuvo en la cárcel, y he aprendido y he aprendido a estarme quejando, a estarme quejando, a estar renegando. a estar renegando. He aprendido He aprendido a enojarme contigo, a enojarme contigo, a regañarte, a regañarte, a cuestionarte, a cuestionarte, a dudar de tu amor, a dudar de tu amor, de tu de misericordia. tu misericordia, Porque has permitido porque has permitido todo este sufrimiento, todo este sufrimiento, todo este dolor, todo este dolor, toda esta prueba. toda esta prueba. No tengo yo No tengo yo la fuerza la fuerza y me he enojado. y me he enojado. Hoy, Señor, Hoy, Señor, quiero ser como San Pedro. quiero ser como San Pedro. Si estoy en esta cárcel de la enfermedad, De la enfermedad, de los problemas de familiares, los problemas familiares, si soy víctima si soy víctima de la injusticia, de la injusticia, de la corrupción, de la corrupción, del engaño, del engaño, de la traición, de la traición, estoy en una cárcel. estoy en una cárcel. Tú tienes el poder Tú tienes el poder para sacarme de ahí, para sacarme de ahí, pero no sé si sea pero no sé si sea el tiempo de salir el tiempo de salir o de empezar mi sacrificio, o de empezar mi sacrificio, como tu siervo Pablo, como tu siervo Pablo, que reconoció que reconoció que era el momento que era el momento de su sacrificio. de su sacrificio. Señor Jesús, Señor Jesús, si esta enfermedad, si esta enfermedad, si estos problemas si estos problemas es el momento de mi sacrificio, yo quiero hacerlo consciente. yo quiero hacerlo consciente, Incluso todas las injusticias, incluso todas las injusticias, todos los problemas, todos los problemas, yo quiero hacerlos yo quiero hacerlos mi sacrificio. mi sacrificio. Desgraciadamente, Desgraciadamente no estaba preparado no estaba preparado para enfrentar este sacrificio. para enfrentar este sacrificio. No me enseñaron No me a enseñaron combatir a combatir en este combate diario. en este combate diario. No me enseñaron No me enseñaron cuál era la meta cuál era la de meta la santidad. de la santidad. No he perseverado Perseverar en la obediencia, en la obediencia, o sea, en la fe. o sea, en la Por fe. eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las a personas todas las personas que no me enseñaron que no me enseñaron a combatir, a combatir, que no me que enseñaron no me enseñaron la meta de la santidad, la meta de la que no me santidad, enseñaron que no me enseñaron la obediencia. la obediencia. Yo perdono a mis Yo padres, perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a mis abuelos, a mis tíos, a mis tíos, a mis primos, a mis primos, a mis padrinos, a mis padrinos, a mis sacerdotes, a mis sacerdotes, porque no me entrenaron, porque no me entrenaron, porque no me enseñaron. porque no me enseñaron. Perdono también Perdono también a mis amigos, a mis amigos, a mis seres queridos, a mis seres queridos, a mi propia pareja, a mi propia pareja, por todas las veces por todas las que veces no me enseñaron. que no me enseñaron. Pero yo también pido perdón, Pero yo también pido perdón, porque yo no supe enseñar, porque yo no ni supe enseñar, preparar ni supe preparar a mis seres queridos a mis seres queridos en este combate diario, en este combate diario, en que no perdieran de vista en que no perdieran de la vista meta de la santidad la meta de la santidad y que supieran ser y obedientes. que supieran ser obedientes. No di testimonio desde la cárcel Desde la cárcel de mi enfermedad, de mi enfermedad, de mis problemas, de mis problemas, de que tú eres mi Dios, de que tú eres mi de Dios, que tú tienes un poder infinito. de que tú tienes un poder infinito. No me supe agarrar de ti No me supe agarrar de ti y por eso las personas y por eso las personas que me han conocido que me han conocido no supieron agarrarse de Dios, no supieron agarrarse de Dios, al
menos no por mí, al menos no por mí. pido perdón Pido perdón y me perdono. y me perdono. Y ahora te entrego Y ahora te entrego esta cárcel, esta cárcel como la que tuvo San Pedro. como la que tuvo San Pedro. Aquí cada uno de ustedes va a presentar su cárcel, los que están enfermos. Pueden ser varias cárceles: la enfermedad, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas con los hijos, con la pareja, problemas de injusticia, tantas cárceles en las cuales el mundo nos ha metido y que muchas veces el Señor nos ha sacado. Pero ¿de qué sirvió que te sacara si tú no empezaste ese combate, si tú no fuiste preparándote espiritualmente? Pero el Señor nuevamente va a entrar en tu vida. Si te saca de esta cárcel, de todas maneras vas a enfrentar otras, y es el momento del sacrificio. Y si no te saca, simplemente: Señor, es hora de mi sacrificio, es la hora de mi entrega. Cuánto tiempo sea necesario, si de aquí hasta que me muera, o si de aquí a unos años, unos meses, unos días, unas horas, que sea mi sacrificio. Entonces cada uno, ya meditando en sus cárceles, vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, humildemente humildemente te pido que mandes te pido que mandes a tu ángel, a tu ángel, a mi ángel custodio, a mi ángel custodio, para que me toque, para que me toque, me despierte me despierte de esta vida de pecado, de esta vida de pecado, me despierte me despierte de este odio, de este odio, de este rencor, de este rencor, me despierte me despierte de todo aquello de todo aquello que no es tuyo. que no es tuyo. Y si tú quieres Y si tú quieres que me saque de esta cárcel, que me saque de esta Señor cárcel, Jesús, Señor Jesús, yo me ciño yo me ciño mi túnica, mi túnica, me pongo las me sandalias pongo las sandalias y quiero caminar y quiero caminar por este camino por este camino que tú me estás trazando que tú me estás trazando a partir de ahora. a partir de ahora. Señor Jesús, Señor Jesús, sáname, sáname, libérame. libérame. Te presento estas cárceles Te presento estas cárceles donde he caído en la desesperación, donde he caído en la desesperación, en la soledad, en la soledad, en el miedo, en el miedo, en el odio, en el odio, en el reclamo, en el reclamo, en la búsqueda en la búsqueda de las soluciones que el mundo de las soluciones que el me ha mundo ofrecido. me ha ofrecido. Señor Jesús, Señor Jesús, a partir de ahora, a partir de ahora, lo único que quiero lo único que quiero es hacer tu voluntad. es hacer tu voluntad. Sé que estaré enfrentándome Sé que estaré enfrentándome constantemente constantemente en este combate espiritual, en este combate espiritual, en este combate contra la carne, en este combate contra la carne, contra Satanás contra Satanás y contra el mundo. y contra el mundo. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego y ahora te a entrego todas las personas a todas las personas que yo dañé, que yo dañé, que yo lastimé, que yo lastimé, que no he sabido que no he sabido llevarlas a ti, llevarlas a ti, que no he sabido que enseñarles no he sabido enseñarles la vida de santidad, la vida de santidad, la vida de obediencia. la vida de obediencia. Señor Jesús, Señor Jesús, y te entrego y te especialmente entrego especialmente a los que están viviendo a los que están viviendo dentro de estas cárceles, dentro de estas cárceles, pero más tristemente pero más tristemente porque no te conocen, porque no te conocen, porque no han entendido porque no han entendido las maravillas las maravillas de tu amor. de tu amor. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, yo los declaro yo los declaro libres y sanos libres y y sanos liberados y liberados de toda cárcel, de toda cárcel, de toda prisión, de toda prisión, en sus mentes, en sus mentes, en sus en corazones, sus corazones, en sus almas, en sus almas, en sus cuerpos, en sus cuerpos, en sus relaciones. en sus relaciones, Y expulso y expulso a Satanás a Satanás de mi vida,
de mi vida, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, de mis pertenencias, de mis pertenencias, de mi trabajo, de mi trabajo, y lo mando a los pies y lo mando a los pies de Jesús Eucaristía, de Jesús Eucaristía, para que nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme, vuelva a perturbarme, ni a mí, ni a mí, ni a mis seres queridos, ni a mis seres queridos, ni a nadie más, ni a nadie más. para gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estos hijos tuyos, que muchos de ellos están todavía en estas cárceles. Hoy, Señor, a través de tu divina voluntad, te has manifestado en algunos de ellos para que sean sacados como fue sacado Pedro. Otros, Señor, a lo mejor no es el tiempo, no es el momento, y otros aprenderán a vivir en este combate para que cada día sea un sacrificio, sea una ofrenda, sea una entrega completa de su ser. Yo bendigo, Señor, a estos hijos tuyos que tú me has encomendado en este sacerdocio, y que en este día de mi aniversario, con el poder que tú me das indignamente, Señor, pero tú me lo has dado, yo los bendigo, los santifico, los sano, los libero, por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, y se manifieste para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar. Ay, no, perdón, nos falta el credo. Vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda, pongan sus manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasen.